comenzamos. Ya. Vamos a entrar a la PPT que está bonita y correcta, que es esta que está acá, que la grabé como buena. Por lo tanto, esta es. Ya. Ya. Espérenme, déjenme fijar el video. Ya, estamos listos. Ya, estimados. Entonces, habíamos dicho la definición de los números racionales, algunas propiedades de los números racionales. Bueno, a ciertas definiciones diremos que dos fracciones son equivalentes si ambas representan el mismo número. O sea, si por ejemplo al hacer las simplificaciones respectivas nos da igual valor. O, por ejemplo, cómo uno puede chequear que dos fracciones son equivalentes. Por ejemplo, si yo tengo 4 quintos, 3 por 4, 12, 3 por 5, 15, si al multiplicar cruzado nos dan números equivalentes, ¿cierto? Y esto nos da 5 por 2, 10, 1, 60, y esto obviamente nos da 60, por lo tanto estas dos fracciones que están acá son fracciones equivalentes, ¿ok? Entonces vamos a ver las propiedades. Si tenemos un A partido por B, que es un número racional, y C un número entero, distinto de 0, entonces vamos a tener, si tenemos la fracción A sobre B, esta fracción claramente va a ser equivalente a esta otra fracción, que es una fracción amplificada por la constante C. Si A y B son divisibles por C, por una constante, un número entero, entonces A partido por B también es equivalente a la nueva fracción que se obtiene tomando el numerador y dividiéndolo por C, y tomando el denominador y dividiéndolo por C. ¿De acuerdo? Si se satisface alguno de los incisos anteriores, podríamos escribir que A partido por B es igual a A por C sobre B por C cuando amplificamos, y en el caso anterior cuando simplificamos. ¿De acuerdo? Aquí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, el 5 tercios claramente es equivalente al 20 sobre 12. Y el 30 sobre 42 también es equivalente al 5 sobre 7. Y como les dije recién, podríamos chequearlo multiplicando, por ejemplo, 7 por 3, que nos da 210, y 42 por 5, que también nos da 210. Si eso se cumple, vamos a decir que dos fracciones son equivalentes. ¿Ok? ¿Cómo se representa un número racional en la recta numérica? Bueno, por ejemplo, acá tenemos la recta numérica claramente con la división del 0, a la derecha los positivos, a la izquierda los negativos. Y por ejemplo, si tenemos que representar el número racional menos 5 partido por 4, en el fondo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tomar la unidad, dividirla en 4 partecitas. Por ejemplo, si nos ubicamos acá entre el 0 y 1, la dividimos en 4 partes iguales. A la izquierda también vamos a dividir en 4 partes iguales, es decir, toda la recta numérica, cada unidad la vamos a dividir en 4 partes iguales, y como es, si fuera 5 cuartos, sería desde acá hacia la derecha, si fuese positivo, sería 1 cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos, 4 cuartos, 5 cuartos, y el número estaría ubicado acá, ¿no es cierto? Ese sería el 5 cuartos. Pero como es menos 5 cuartos, hacemos exactamente lo mismo, pero hacia la izquierda. Por lo tanto, el número que representa el menos 5 cuartos es el que aparece ahí. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver cómo operamos dos números racionales. Si tenemos una fracción AB y un CD, que son números racionales, la adición en cubo vamos a recordar que A sobre B más C sobre D va a ser B por D, y en el numerador es A por D más B por C. La sustracción, de manera equivalente, la multiplicación es el numerador y el denominador por el denominador, y la división, si tenemos una fracción dividida por otra, mantenemos la primera y multiplicamos por la segunda, invertida. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a ver la equivalencia entre una fracción y un número decimal. Para transformar una fracción en número decimal, basta con hacer la división. Por ejemplo, si el numerador es mayor que el denominador, simplemente, ¿qué tenemos que hacer? Tomamos 15, lo dividimos en 4, y nos da por resultado, en este caso, 3,75, que es un número decimal exacto, preciso. No hay ninguna aproximación, ni hay un truncamiento, ni un redondeo. Es 3,75.
Pero, por ejemplo, si tenemos 18.546 dividido por 420, hacemos la división y nos da con infinitos dígitos. Entonces ahora vamos a hacer la diferenciación y vamos a trabajar con un número decimal exacto, finito, y un número decimal con infinitos dígitos, ¿ya? Los números decimales pueden clasificarse en decimales finitos, que son aquellos que tienen fin, es decir, no hay número que se repita infinitamente. Por ejemplo, el 4,56, el 0.0003, etcétera, etcétera. Siempre que se divida el numerador por el denominador y la división termine y se obtenga resto cero, o sea, en el fondo, cuando obtenemos al hacer una división resto cero, lo que estamos diciendo es que la división es exacta y su resultado será efectivamente un decimal finito. El caso más sencillo es, por ejemplo, si tenemos 2 sobre 5, hacemos 2 dividido en 5, nos da 0.4 con resto 0, ¿ya? Un decimal finito representa una fracción que vamos a conocer como fracción decimal. Tenemos los decimales infinitos, que son aquellos números que no se terminan, es decir, hay uno o varios números que se repiten infinitamente. Por ejemplo, el 0.33333 es infinito porque el 3 se repite indefinidamente. Estos números son divisiones inexactas, o sea, no representan una fracción decimal. Por ejemplo, lo que vimos recién, el 1/3, que sería al decimal 0.33333. El 0.3333 es un número que es distinto al 0.3333333 al infinito, ¿de acuerdo? Uno es finito y el otro es infinito. Los decimales infinitos pueden ser infinitos puros, infinitos periódicos e infinitos semiperiódicos. Al conjunto de los números racionales solo pertenecen los números decimales infinitos periódicos y semiperiódicos. Los decimales infinitos puros pertenecen al conjunto de los números irracionales, porque no pueden transformarse en fracción. Ya, después vamos a ver un apartado de los números irracionales de manera más específica, ¿ok? Los decimales infinitos periódicos son aquellos que tienen una o más cifras que se repiten sucesiva e infinitamente, formando el período. Se escribe en forma abreviada, coronando al período con un pequeño trazo. Por ejemplo, el 7 sobre 9, si uno hace la división, queda 0.777, que eso equivale a 0.7 con una línea arriba. O sea, el número que se repite se marca una línea arriba. Es un decimal periódico y tiene por periodo el 7, que es la única cifra que se repite, ¿ok? Un decimal infinito semiperiódico son estos decimales, en estos decimales aparecen una o más cifras antes del periodo. El número formado por dichas cifras se llama anteperiodo, que es un número que está entre la coma y la rayita, digamos, y los números que están bajo la rayita. Por ejemplo, 7 dividido en 30 es 0.2333333, o sea, es 0.2, fíjense que solo se repite el 3, por lo tanto es un decimal semiperiódico, el periodo del 3, que es el dígito que se repite, y el 2 corresponde al anteperiodo. Un decimal finito a fracción. ¿Cómo si tenemos un decimal finito a fracción? Se convierte el número a fracción decimal, y si se puede, se simplifica. Por ejemplo, se transforma el número decimal a fracción decimal, se utilizan potencias en base 10, por ejemplo. Se colocan tantos ceros como cifras decimales tenga el número. Por ejemplo, tenemos el decimal finito 0.045. ¿Cómo lo hacemos para convertirlo a fracción? Tomamos el número entero, que en el fondo es 0045, pero el 00 no se escribe, porque obviamente un 0 a la izquierda, ponemos un 45 y un 1 y tantos ceros como dígitos aparezcan después de la coma. Se fijan, después de la coma hay un dígito, aunque sea 0, da lo mismo, es un dígito, otro dígito y otro dígito. O sea, hay 1, 2, 3 dígitos, por lo tanto, al haber 3 dígitos, contamos 1, 2 y 3 ceros. ¿De acuerdo? Y si uno hace la simplificación por 5, nos queda 9 sobre 200. Por lo tanto, el decimal finito, 0.045, equivale a la fracción 9 sobre 200. ¿De acuerdo? ¿Ya?
¿Cómo transformamos un decimal infinito periódico en fracción? Ya. Primero son los siguientes. Se anota el número y se resta de él o los números que están antes del periodo. Y se coloca después como denominador un 9 por cada número que está en el periodo. Y si hay un número bajo la rayita, se coloca un 9. Si hay dos números bajo el periodo, se coloca 99, etc. Si se puede simplificar al final, una vez que tiene la fracción, se simplifica. O sea, veamos un ejemplo. El 2.66666 es equivalente a escribir 2.6 con la rayita acá sobre el periodo. ¿Qué se hace? Se escribe el número entero, ignorando la coma. Se pone el 26, se le resta la parte que no tiene periodo, que sería solamente el número 2, y se divide por tantos 9 como dígitos aparezcan bajo el periodo. En este caso es uno solo, por lo tanto ponemos un solo 9. Entonces nos va a quedar 26 menos 2 dividido en 9, nos queda 24 sobre 9, ¿de acuerdo? Y 24 sobre 9, por ejemplo, si lo simplificamos por 3, nos queda 8 tercios. Ojo con esto, debemos hacer notar lo siguiente. Si ustedes se fijan, el 8 tercios, si uno hace la división, es 2 enteros, 2 tercios. Pero ojo con esto. Esto que en el colegio, por ejemplo, es un mito, que estos son números especiales. Estos no son números especiales. Los números mixtos no son un tipo de número especial aparte, así como que no es racional, no es irracional, ¿qué cosa es? Los números mixtos. No. Los números mixtos en sí no es otra cosa más que una notación. Y es una notación que representa cierto tipo de fracciones. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el 8 tercios, si uno hace la división, queda 2 enteros, 2 tercios, ¿no es cierto? Y uno podría traspasar de la notación de este número a la notación de fracción, como tomando 2 por 3, 6, más 2 son 8, dividido en 3, ¿no es cierto? Y volvemos a nuestra notación de las fracciones comunes y corrientes. Esto es una notación, no son ciertos números, no son números especiales, ¿ok? Es solo una representación del número 8 tercio en este caso. ¿Ya? Veamos ahora cómo pasamos de un número decimal infinito, semiperiódico a fracción. A ver, ataquemos directamente el ejemplo. Bueno, ahí aparece la pauta. Si tenemos el número decimal 2.46666, que es como 2.4 y una rayita en el 6, se anota el número entero primero, 246, se le resta la parte que no está bajo la rayita, que en este caso es el 24, se divide por tantos 9 como dígitos aparezcan bajo la rayita. En este caso, si ustedes se fijan, aparece solamente un dígito, por lo tanto va un 9, y tantos ceros como anteperiodo tenga este número. Y en este caso sería un solo cero porque aparece solo el 4. ¿De acuerdo? Por lo tanto va a ser 246 menos 24 dividido por 90, y eso al hacer las simplificaciones respectivas nos queda el número racional 37 sobre 15, que se puede representar como el 2 entero 7 sobre 15. ¿Ok? ¿Ya? Ahora, para terminar, ¿cómo es la representación gráfica de un número racional? Por ejemplo, aquí puse dos ejemplos. Por ejemplo, si tenemos el racional 9 sobre 4, fíjense que en este racional el numerador es mayor que el denominador, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si uno observa, uno hace 9 dividido en 4 nos da 2, ¿cierto? 9 dividido en 4 nos da 2, por lo tanto, el número 9 cuartos va a ser un número comprendido entre 2 y 3, porque es 2, algo, ¿de acuerdo? Entre el 2 y el 3. Y de hecho, entre el 2 y el 3, si ustedes hacemos como una especie de sum entre el 2 y el 3, vamos a dividir la unidad en 4 partes iguales, ¿de acuerdo? Un cuarto, otro cuarto y otro cuarto y otro cuarto. Por lo tanto, el 9 cuartos, si uno hace la división, es 2 enteros, un cuarto, entonces 2 enteros está entre el 2 y el 3, y un cuarto hacia la derecha, porque es 2 enteros, un cuarto. Y ahí queda ubicado el número fraccionario 9 cuartos. ¿De acuerdo?
¿Qué pasa ahora si, por ejemplo, tenemos un número racional donde el numerador es menor que el denominador, que es el caso que está acá? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si ustedes se fijan, el 2 sobre 7 es un número que es menor que 1, está entre 0 y 1. Entonces tomamos entre 0 y 1 y dividimos en 7 partecitas iguales. La unidad la dividimos en 7 partecitas iguales. ¿Y cómo hacemos para dividir en 7 partes iguales? Uno traza una recta donde tiene divisiones de igual tamaño, considera 7 de estas divisiones y proyecta hacia abajo. Rectas paralelas, y ahí queda perfectamente cortada la unidad en 7 partecitas de igual tamaño. Entonces, como es 2 séptimos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tomar 1 séptimo, 2 séptimos, y acá correspondería el valor 2 séptimos. O sea, en el fondo estamos tomando de 7 partes, estamos tomando 2. ¿De acuerdo? Esos serían los dos tipos de representaciones de un número racional, considerando si el número racional, el numerador es mayor que el denominador o el numerador es menor que el denominador. ¿De acuerdo? Y esto es lo que dice relación con los números racionales. ¿Ok? Entonces ahora vamos a ver un set, primero si hay alguna consulta específica de la PPT, y después vamos a partir a lanzarnos con los números ya estimados. Entonces ahora vamos a entrar en los números reales. Ya estamos trabajando con el Stewart, que es un libro de precálculo, que está en internet, así que vamos a trabajar con él porque está súper bien explicado toda la parte que dice relación con los números reales. Entonces, a ver, primero un poquito así como de literatura. Los diferentes tipos de números reales fueron inventados para satisfacer necesidades específicas. Por ejemplo, los números naturales se necesitan para contar, los negativos para describir una deuda o temperaturas bajo cero, los racionales para conceptos como medio galón de leche, un cuarto de algo, etc. Y los números irracionales para medir ciertas magnitudes, por ejemplo, como la diagonal de un cuadrado. Ya, ustedes saben que la raíz de 2 es un número irracional. Ahí nos vamos a meter con más detalle después. Entonces vamos a ver propiedades de los números reales, adición, sustracción, multiplicación, división, la recta, la ubicación de los números reales en una recta, conjuntos, intervalos, valor absoluto y distancia. ¿Ya? Primero vamos a repasar los tipos de números que conforman el sistema de los reales. Empecemos con los naturales, que es lo que nosotros ya habíamos visto, el 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera, los números enteros, que consta de los números naturales con los números negativos más el 0, y construimos también los números racionales al tomar ciertas razones entre dos números enteros. Entonces cualquier número racional se puede expresar de la forma m partido por n, donde m y n son números enteros, y obviamente con n distinto de 0, porque claramente no podemos dividir por 0. Y dentro de los números racionales aparecen números del estilo un medio, por ejemplo, menos 3 séptimos, 46, que a pesar de que son números enteros, los números enteros es un subconjunto de los números racionales, porque claramente el número 46 se puede escribir como 46 partido por 1, ¿no es cierto? Numerador es 46 y el denominador es un 1, que obviamente uno no lo escribe, pero está ahí, ¿ok? Por ejemplo, el 0.17 es un número racional porque es 17 sobre 100. En fin, también hay otros números reales, tales como por ejemplo la raíz de 2, que no se puede expresar como una razón entre dos enteros y por lo tanto se denomina número irracional. Y se puede demostrar con diferente grado de dificultad que estos números también son irracionales, por ejemplo, todos los que aparecen acá. A modo de desafío, les dejo lanzado al tiro, que demuestren una tareilla, una pequeña tareilla, pueden buscarla en la literatura, en internet, anótenlo por ahí en algún lugar, demostrar que la raíz de 2 no es un número racional. O sea, ¿qué les pido demostrar? Probar que raíz de 2 no se puede escribir de la forma m partido por n, donde m y n son números enteros, con n distinto de 0. ¿De acuerdo? Entonces la tareilla es, demuestre que la raíz de 2 no es un número racional. ¿Ok? O sea, lo que les dije recién.
Por lo general, el conjunto de todos los números reales se denota con el símbolo una R grandecita. Cuando usamos la palabra número, sin más detalle, queremos decir número real. O sea, de aquí en adelante cuando hablemos de número, a menos que uno diga la especificación, vamos a estar hablando de un número real. Y acá, por ejemplo, tenemos una figura donde aparecen todos los números reales, donde aparecen los números irracionales, la raíz de 3, raíz de 5, raíz cúbica de 2, pi, 3 partido por pi al cuadrado, el número e, etcétera, etcétera. Y en otro extremo tenemos los números racionales. Aunque aquí aparezcan poquitos, ojo, no significa que haya menos números irracionales que racionales. De hecho, hay muchísimos números irracionales. De acuerdo, uno conoce los que más se repiten. Más adelante vamos a ver, yo creo que la próxima clase, un pequeño acercamiento donde vamos a hablar de pi, cómo se genera pi, cuál es su representación geométrica, y del número e, que son uno de los números más usados, digamos, tanto en aplicaciones físicas como de otras áreas. Bueno, y acá tenemos los números racionales, donde aparecen todas las fracciones. Dentro de los racionales están los números enteros, y dentro de los números enteros están los números naturales. ¿De acuerdo? El número decimal periódico, por ejemplo, como este que está acá, también es un número racional, como lo que vimos recién. Y acá aparece otro ejemplo donde aparece otro método a partir del cual podemos escribirlo y pasarlo a fracción. En la PPT anterior vimos un método para pasarlo a fracción, aquí aparece otro. ¿Ya? Todo número real tiene una representación decimal, siempre. Si el número es racional, entonces su correspondiente decimal es de tipo periódico. Por ejemplo, el 1/2 es 0.500000, que en el fondo es 0.5, aunque sea como super ultra hiper fome, con el cero periódico, o sea, en el fondo es el número 0.5. Si tenemos este otro que está acá, se puede representar de esa manera. Aquí hay otro ejemplo más, y aquí hay otro ejemplo más. Lo que vimos antes, que la barra indica que la sucesión de dígitos se repite por siempre. Si el número es irracional, la representación decimal no es periódica. O sea, en el fondo, si uno pudiese, por ejemplo, con un computador, escribir el número raíz de 2 con todos sus dígitos, vamos a estar eternamente mirando números porque no termina nunca y no se repite, ¿de acuerdo? Hay un montón de matemáticos que se han metido a trabajar con estos números tratando de encontrar inclusive algún modelo matemático que genere todos los dígitos que van apareciendo y no se han encontrado. En algunos casos sí, pero en este caso particular de la raíz de 2 no se han encontrado, igual que pi tampoco, ¿de acuerdo? Son infinitos dígitos que no obedecen a una fórmula específica, ¿ya? Si detenemos la expansión decimal de cualquier número en cierto lugar, obtenemos una aproximación al número. O sea, lo que queremos decir con esto es que este número que aparece acá con los infinitos dígitos, que obviamente no están escritos los infinitos dígitos, este número no es igual que este número. Este es un número que está cortado, ¿de acuerdo? Ya sea porque o lo truncamos o lo redondeamos, ¿de acuerdo? Pero es una aproximación. Por eso cuando hablamos de una aproximación usamos ese símbolo, así que es como el signo igual con dos guatitas, digamos. Donde ese símbolo que aparece ahí se lee es aproximadamente igual a. Cuanto más lugares decimales retengamos, mejor es nuestra aproximación. O sea, lo que estamos diciendo es que mientras más dígitos aparezcan acá, va a ser mejor la aproximación. Bueno, a futuro los que estudien ingeniería van a ver un ramo que se llama métodos numéricos o análisis numéricos, donde se estudia todo este tipo de cosas de errores de aproximación, etcétera, etcétera. ¿Ya? Bueno, propiedades de los números reales. Todos sabemos que, por ejemplo, 2 más 3 es lo mismo que 3 más 2, ¿me entiendo? O sea, en el fondo la propiedad conmutativa. Entonces, fundamentalmente vamos a esquematizar y escribir de manera rigurosa todas estas propiedades que de una u otra manera uno está utilizando en lo cotidiano, digamos. Propiedades de los números reales. Primero tenemos la propiedad conmutativa, que nos dice que sumar a más b es lo mismo que b más a, y a por b es lo mismo que b por a, la propiedad conmutativa es la multiplicación. La propiedad asociativa nos dice, por ejemplo, si tenemos a más b más c, es lo mismo que dejar afuera y sumarle b más c.
Y si tenemos A por B multiplicado por C, es lo mismo que dejar A afuera y multiplicar primero B por C y el resultado por A. ¿Ya? Después, las propiedades distributivas, por ejemplo, de la multiplicación respecto de la suma, si tenemos A por B más C, es lo mismo que A por B más A por C, y la propiedad distributiva, ojo, porque en el lenguaje son dos propiedades, una es la propiedad distributiva de la multiplicación respecto de la suma, y la otra es propiedad distributiva de la suma respecto a la multiplicación, o sea, en el fondo vamos a tener, si tenemos B más C por A, es lo mismo que hacer B por A más C por A, ¿de acuerdo? La propiedad distributiva se aplica siempre que multiplicamos, ojo, la propiedad distributiva se aplica siempre que multiplicamos un número por una suma. Por ejemplo, a ver, aquí hay una observación interesante respecto a la propiedad distributiva. Es de importancia crítica porque describe la forma en que la adición y la multiplicación actúan una con otra. O sea, en esta propiedad estamos mezclando dos operaciones. Por ejemplo, si tenemos 2 por 3, ustedes saben, está representado por esto que es como, yo lo veo así como una especie de un dominó, así, una barrita de dominó. 2 por 3 son 6 puntitos, ¿no es cierto? Y 2 por 5 son 10. Si ustedes se fijan y juntan todo esto, ¿qué nos da? 2 por 15 y 2 por 15 es 30. ¿Se fijan? Entonces, vamos a tener que es lo mismo hacer 2 por 3 y después sumarle 2 por 5. ¿De acuerdo? Y nos va a dar 2 por 3 más 5. A ver, veamos un ejemplo acá abajo. Si tenemos un uso de la propiedad distributiva, a ver, yo les sugiero que aquí echen un vistazo a este ejemplo ustedes porque es como operatoria básica, digamos. 2 por x más 3 sería 2 por x más 2 por 3. ¿De acuerdo? Y después si tenemos a más b por x más y, sería a más b por x y a más b por y, pensando que este es un solo término, ¿de acuerdo? Y después cuando uno hace el desarrollo, llega esta expresión que está acá y vuelve a aplicar de nuevo la propiedad distributiva, que sería x por cada uno de los términos que están adentro. Y llega a este final, ¿de acuerdo? Ya. A ver. Esta observación de acá es importante por lo siguiente. A ver, primero vamos a leer el apartado que aparece acá. El número 0 es especial para la adición y recibe el nombre de identidad aditiva o neutro aditivo porque A más 0 es igual a A. A mí me gusta más el nombre de neutro aditivo. Porque para cualquier número real, al sumarle 0, nos da el mismo número real. Por lo tanto, es neutro, no le hace absolutamente nada. Para cualquier número real. Todo número real A tiene un negativo que denotamos por menos A, que satisface que un número real más menos ese número real nos da 0. La sustracción es una operación que deshace la adición. Para sustraer un número de otro, simplemente sumamos el negativo de ese número, entendiendo por el negativo de ese número no necesariamente un número negativo, sino que es el negativo de ese número. A ver, y esta observación apunta a lo que aparece acá, que la notación de menos a, si uno tiene menos a, no necesariamente va a ser un número negativo. A ver, fíjense en lo siguiente, tengo menos a, este número que está acá no es positivo ni negativo, yo no sé lo que es. La única manera que yo pueda determinar si es un número positivo, es decir, está ubicado en la recta real a la derecha del 0, o si yo puedo ubicarlo a la izquierda del 0, es que yo sepa si el A es un número entero positivo o negativo. Si A pertenece a Z más, o sea, si el A pertenece a Z más, es un número entero positivo, entonces al anteponerle un signo menos, claramente se convierte en un entero negativo, y este pertenecería a Z menos. Pero,
si A pertenece a Z menos, o sea, si A ya es un número negativo, al ponerle un signo menos delante, lo convierto en un número positivo. O sea, esto pasaría a ser un número positivo, esta expresión. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el que uno vea escrito menos A no significa que esto sea un número negativo, sino que es un signo menos delante de un número. Que si yo sé la naturaleza de este número, puedo definir si este otro es positivo o es negativo. Es un entero positivo o negativo, o un número real más bien positivo o negativo. ¿De acuerdo? Cuando hablo de, en realidad lo podemos generalizar. De hecho, corresponde hacerlo en los números reales, es un real positivo o negativo. Vuelvo a repetir. Nosotros, dada esta notación, no podemos decir automáticamente que esto es un número real negativo o un número real positivo. No sabemos. Va a depender de a qué conjunto pertenece el A. Si el A pertenece a los reales positivos, esto es un número real negativo. Si el A pertenece a los reales negativos, esto es un número real positivo. Y obviamente si el A es el elemento neutro, esto es cero nomás. ¿De acuerdo? ¿Ya? Eso es lo que dice esta observación que está acá. Entonces, se define la sustracción en función de la operación adición. ¿De acuerdo? No estamos definiendo la operación sustracción, sino que la definimos, pero en función de la adición. Por lo tanto, las propiedades que se heredan son las propiedades de la adición, en el fondo, que caen dentro de la sustracción porque la sustracción se define en función de la adición. O sea, lo que estamos diciendo acá, que la operación sustracción, que se representa por A menos B, es lo mismo que A sumado al menos B. Cuando hablo de menos B, vuelvo a insistir, obedece a esto, que podría ser un número negativo o positivo, ¿ok? Entonces, para combinar números reales con números negativos, usamos las siguientes propiedades. Son todas estas propiedades que aparecen acá. Si tenemos menos 1 por A, es menos A. Si tenemos menos A, es A. Si tenemos A por B, etcétera, etcétera. Todas estas propiedades que aparecen acá son todas propiedades que son factibles de ser demostradas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, uno podría probar, usando los axiomas, toda la axiomática de los números reales, que menos A es A, o que menos A por B es A por menos B, ¿ya? Por correo, ustedes pueden investigar en internet, todas estas demostraciones están resueltas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, un desafío interesante para ustedes podría ser tomar alguna de estas, demostrarla a ustedes y después ver en internet como la demostración y ver si están de acuerdo, o intentar demostrarla, y si tienen dudas me las pueden preguntar en la próxima clase o preguntan al profe de ejercicios. ¿De acuerdo? No son complicadas. Les aviso desde ya. Ya, entonces, uso de propiedades, bueno, aquí hay ejemplos de los usos de propiedades con los elementos con el menos delante, y ahora vamos a ver cómo es la multiplicación o la división. La multiplicación y la división. El número 1 en especial para la multiplicación recibe el nombre de identidad multiplicativa, pero a mí me gusta más como neutro multiplicativo, que es tal que cualquier número real multiplicado por 1 nos da el mismo número real, o sea, no le hace absolutamente nada para cualquier número real A. Todo número real A, diferente de 0, tiene un recíproco o inverso, que es 1 partido por A. Obviamente, cualquier número real distinto de 0, porque ya sabemos que no podemos hacer divisiones por A. Por lo tanto, el recíproco de 5 sería 1/5, ¿no es cierto? ¿Por qué el recíproco de 5 es 1/5? Porque 5 multiplicado por 1/5 nos da efectivamente el neutro, que es el 1, el neutro multiplicativo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería, por ejemplo, el recíproco de 2/3? El recíproco de 2/3, o el inverso multiplicativo de 2/3, sería 1 partido por
el 2/3, ¿cierto? Y 1 partido por 2/3 sería 3/2. Por lo tanto, el recíproco de una fracción es la misma fracción invertida. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si usted tiene 2/3 multiplicado por 3/2, efectivamente nos da 1, que es el neutro multiplicativo. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, todo número real A, diferente de 0, habíamos dicho, tiene un recíproco, es de la forma 1 partido por ese número, que satisface que A por 1 partido por A efectivamente nos da el neutro, que es 1. La división es la operación que deshace la multiplicación. Si ustedes observan, algo que seguramente los colegios no lo analizaron, que bueno, no es el caso, está la adición y está la multiplicación. Y a partir de estas dos operaciones se genera toda una estructura de un montón de axiomas, de teoremas, de propiedades que sustentan y que se basan en estas operaciones definidas en los números reales. A partir de la adición se define la sustracción y a partir de la multiplicación vamos a definir la división. ¿De acuerdo? Entonces, la división es la operación que deshace la multiplicación. Para dividir entre un número, multiplicamos por el recíproco de ese número. Si b es distinto de 0, entonces vamos a tener que a dividido por b, que es lo que estamos definiendo en este momento, en función de la multiplicación, es lo mismo que a multiplicado por 1 partido por b. ¿Se fijan? A dividido en b, que es la división, tomamos el primer término y lo multiplicamos por el recíproco del segundo término. Observa, entonces la división se define utilizando la multiplicación. ¿Ok? ¿Ya? Y escribimos a por 1 sobre b simplemente como a partido por b. Esto es una notación, o sea, nosotros ahora en el contexto de la definición de la operación división en función de la multiplicación, y vamos a escribir a multiplicado por el recíproco de b como a partido por b. Entonces, nos referiremos a partido por b como el cociente entre a y b, o como la fracción de a sobre b. A es el numerador y b es el denominador, o divisor, cuando hablamos de dividendo, divisor, cociente y resto, cuando hacemos la división de dos números reales cualquiera, con el divisor distinto de 0, por supuesto. Para combinar números reales, usando las operaciones de división, usamos las siguientes propiedades. Bueno, a ver, la primera propiedad, necesito feedback, así como que necesito conversar con ustedes, pero bueno, ya conversaremos al final de la explicación. La primera propiedad tenemos que la multiplicación de fracciones se hace el numerador por el numerador, partido por el denominador. División de fracciones, acuérdense que se tomaba el primero y se multiplicaba por el recíproco del segundo. Y acuérdense que el recíproco del segundo era 1 partido por esta fracción, por lo tanto se daba vuelta. ¿De acuerdo? Entonces efectivamente nos queda a partido por b, por d partido por c, y esto no es otra cosa más que la multiplicación de fracciones. ¿De acuerdo? Después, si tenemos la suma de fracciones, cuando el denominador es el mismo, se mantiene y simplemente sumamos los numeradores. ¿Ok? Y una suma, cuando los denominadores son distintos, bueno, podemos hacerla multiplicando b por d y multiplicando a por d más b por c. Eso sacando el mínimo común denominador, etcétera, etcétera. Después, si tenemos AC partido por BC, nosotros podríamos simplificar el numerador y nos quedaría, es equivalente con A partido por B, ¿cierto? Si A partido por B es igual a C partido por D, entonces vamos a tener que efectivamente para que esta igualdad entre fracciones se cumpla, se debe dar que A por D es igual a B por C, que era lo que habíamos visto cuando dos fracciones son equivalentes, ¿ok?
Y acá aparece un set de ejercicios que ustedes los pueden chequear, revisar, es un ejemplo de cada una de las propiedades que aparecen al lado, ¿ok? Ya, usamos el mínimo común denominador, lo que habíamos visto antes. A ver, para sumar fracciones con denominadores, el mínimo común denominador ustedes ya lo han practicado, y vamos a, bueno, lo vamos a utilizar para usarlo para encontrar el mínimo común denominador entre 36 y 120, ¿ya? Lo que hacemos es escribir el 36 como producto de denominadores con factores primos, que aparecen acá, y el 120 exactamente con lo mismo. Entonces encontramos el mínimo común denominador, y a partir del mínimo común denominador vamos a definir, usando ese mínimo común denominador. A ver, hay dos maneras de enfrentar este ejercicio, y una manera que es como más sencilla, es generando en ambos denominadores el mismo término. Si ustedes se fijan, el mínimo común denominador entre estos dos números va a ser el 360, entonces en la fracción cuando uno suma 5 sobre 36 más 7 sobre 120, formamos el 360 en ambos casos. Si tenemos, por ejemplo, denominador 36 y queremos generar el 360, ¿qué tendríamos que hacer? Amplificar esta fracción entera por 10, ¿no es cierto? Porque en el fondo no podríamos solamente multiplicar por 10 el denominador porque estoy cambiando completamente la fracción, ¿de acuerdo? Entonces el 36 lo multiplicamos por 10 y el numerador lo multiplicamos por 10, porque en el fondo 10 sobre 10 es un 1, y por lo tanto si tomemos una fracción multiplicada por 1, no la estamos cambiando, ¿de acuerdo? Sino que simplemente estamos tomando esta fracción y estamos obteniendo una fracción equivalente, ¿ok? Entonces por eso esta fracción se convierte en 5 por 10 sobre 36 por 10, ¿de acuerdo? Ya. Dije, me propuse esta semana no tomar el café, pero es inevitable, es imposible no tomar café en la mañana, por lo menos para mí. Algún día quizá lo logre. En fin, esos son comerciales. Entonces, después hacemos exactamente lo mismo con la fracción 7 sobre 120, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo formamos el 360? Acá en el denominador, multiplicando por 3. Pero si multiplicamos el denominador por 3, tenemos que multiplicar el numerador también por 3 para no modificar la fracción, porque la fracción lo único que podemos hacer es escribir un equivalente a ella. ¿De acuerdo? Por lo tanto, hacemos 7 por 3 y 120 por 3. ¿Ok? Considerando esto, nos va a quedar 50 sobre 360 más 21 sobre 360, y claramente esta suma de fracciones es mucho más sencilla cuando tenemos los denominadores iguales, entonces mantenemos el denominador y simplemente sumamos los numeradores, ¿ok? Entonces nos va a quedar 5 más 21, 71 sobre 360, ¿ya? Bueno, aquí hay desafíos para que, así como tip para que vayan haciendo ejercicios. Más adelante hay un set de ejercicios para que ustedes practiquen y recuerden algunas cosas del colegio, digamos, así que eso es. Ahora nos vamos a ubicar en la recta real. Los números reales pueden ser representados por puntos sobre una recta. Déjenme mirar la hora. Ya. Por puntos sobre una recta, como se muestra en la figura que aparece acá. La dirección positiva, claramente aquí tenemos el elemento neutro, está súper rayada esta recta, así como 850 numeritos dentro. El número 0 a la derecha tenemos los positivos, a la izquierda tenemos los negativos y acá tenemos el elemento neutro. Entonces aparecen todos los números ubicados los números, ya sean números racionales, números irracionales, etcétera, etcétera. Yo les voy a pedir que ustedes vayan visualizando cada uno de los números que aparecen acá en esta recta. Y nosotros con más detenimiento durante la clase del miércoles, ahí vamos a ver con más detenimiento, sobre todo nos vamos a concentrar en los números irracionales, ¿de acuerdo? Y vamos a ver cómo se escriben, cómo se visualizan en la recta real los números irracionales, cómo se representa, digamos, en la recta real los números irracionales,
Y vamos a ver en especial los irracionales como el número pi, el número e. Y por ejemplo, la raíz de 2, y vamos a ver algunas cosas a nivel geométrico, ¿ya? Entonces, para efectos prácticos, dejamos la clase hasta acá. Vamos a ver algunas consultas que ustedes puedan tener, y esto sería todo, ¿ya? Fue un placer, y nos vemos la próxima clase. Adiós.